bienvenida. El día de hoy vamos a tratar dos temas. Como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de salud, el pulso de la salud, y al mismo tiempo vamos a informar sobre la acción que se está llevando a cabo y se va a intensificar en contra de los llamados factureros, estos que se han dedicado por años, cuando menos de 10 años a la fecha, a defraudar a la hacienda pública mediante el mecanismo de utilizar facturas falsas para no pagar impuestos o para no pagar completos los impuestos. Es un gran fraude que se toleraba, una especie de huachicol, pero esto con relación a lo fiscal. Vamos también a informarles sobre este asunto. De modo que comenzamos. Bueno, pues estas son las dos informaciones que teníamos para hoy. Abrimos, a ver, las compañeras, las dos mujeres. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, le voy a denunciar un caso de un médico que está trabajando actualmente en el ISSSTE y, bueno, quiero hacerle una breve historia del señor. En el 2008 fue acusado de participar en una red de pornografía infantil, el que era el director del Hospital Regional de Veracruz, el doctor Arturo Mora Ochoa, además de corrupción, y lamentablemente no le dieron seguimiento a esta investigación por influyentismo. En el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, estuvo involucrado en la administración de agua que le inyectaron a los niños con cáncer, que usted mismo también nos ha comentado. En la actualidad, el doctor está trabajando en el ISSSTE de Cancún. Hemos recibido varias denuncias de empleados donde ha recibido todos los insumos del gobierno federal y él no lo reparte, sino por el contrario, los está vendiendo clandestinamente. Esto en contubernio con Erika Sánchez Calzada y Nora Salas. Todos ellos piden a usted su intervención para poder hacer justicia, porque este hospital ya es COVID y temen por su vida porque prácticamente no tienen nada con qué protegerse y lo que tienen lo tienen que comprar con su dinero. Gracias, presidente. Muy bien, pues vamos a pedirle al director del ISSSTE que atienda a esta demanda. Creo que está por aquí, terminando la conferencia. Muchas gracias. Que platiques con él y le des toda la información. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Es con respecto a esta crítica que hace la Universidad Autónoma de México de que no se están considerando las estadísticas del sector indígena para el tema de COVID-19. Bueno, para usted y para el doctor Gatell, si nos pudiera pues aclarar un poco sobre cómo se está dando este tratamiento a este sector de la población, pues es la más desprotegida, sobre todo en estas comunidades rurales. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, pues no sé cómo se haya originado esta
información, pero nosotros no somos corruptos, no somos deshonestos, no ocultamos información, no somos iguales a los conservadores de los gobiernos anteriores. Imagínense cómo vamos a ocultar información de lo que pasa en las comunidades indígenas. Sería traicionarnos a nosotros mismos. Toda la vida hemos luchado por la justicia, en favor del humanismo. Es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, llevado a la práctica. Es parte de la campaña de los conservadores que están desesperados, desquiciados, buscando hacernos daño. Es como cuando inventaron que había muerto una persona del COVID y no murió. Son los cuerpos que dieron a conocer en fotografías de fallecidos fuera de un hospital que eran de otro país. Son los hornos crematorios de la revista Proceso. Es todo esto, toda esta campaña de desprestigio. Son las 8 columnas de la Reforma. México es el país con más fallecidos por COVID, o está en los primeros lugares. Puras mentiras, noticias falsas. Entonces, no sé si Hugo quiera contestar, pero la verdad se pasan. Es una obviedad. ¿Cómo vamos a ocultar nosotros fallecidos? ¿Cómo vamos a dejar sin atención a los pobres? Entonces es demagogia que por el bien de todos primero los pobres. Entonces, ¿por qué se enojan tanto y protestan de que estamos tomando en cuenta nada más a los humildes, a los pobres? Pero vamos a contestar. Hugo tiene mucha paciencia. Con mucho gusto, señor presidente. Efectivamente, me llama la atención le agradezco su pregunta, creo que es útil. A veces es más útil cuando dice de una institución, la UNAM denuncia que no están dando la información sobre comunidades indígenas. ¿Quién de la UNAM? La UNAM tiene 450,000 miembros en su comunidad. Es una postura institucional, es una postura de un instituto, es una postura de una facultad, o es un grupo de investigación, o es una persona. Ahora, mientras lo busca, le comento. Es un boletín de COVID-19 sobre salud pública y epidemiología. ¿Y quién lo presenta de la UNAM? Quizá esto nos ayuda porque es útil saber cuando se dice de una institución tan noble y tan magnánima como la UNAM, decir que la UNAM está haciendo una acusación de que el gobierno de México esconde información sobre pueblos indígenas, pues ese es un señalamiento grave. Jorge Baruch. Entonces el señor Jorge Baruch, o Barucho, ¿no? Médico responsable de la clínica del viajero en la UNAM. Entonces no es la UNAM. Okay. La UNAM es la UNAM. Y tiene un rector, nuestro muy querido doctor Graue, Enrique Graue Vinchers,
que es su representante legal, en tanto que es el rector, tiene facultades, institutos, y usted nos está diciendo que hay un médico de nombre Jorge Baruch, que es jefe de una clínica de medicina del viajero, que está en la Terminal 2 del aeropuerto, y que es un buen médico que se dedica a medicina del viajero desde hace varios años. Entonces no es un señalamiento de la UNAM, para ir disecando, porque si no, así es como se empieza a hacer la desinformación. Ahora, respecto a lo que usted pregunta, vamos a responderle al doctor Baruch, le mandamos un saludo. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, que es el mecanismo, el instrumento principal de incorporación de información, cubre todo el territorio nacional, lo cubre a través del Sistema Nacional de Salud, mayormente público, afortunadamente, y esperemos que así siga creciendo, que tiene también unidades de salud en zonas rurales e indígenas. Desde luego, desde hace más de 40 años se estancó el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y de manera muy clara, y esto está perfectamente documentado, no solo por investigadores del país, sino también por organismos internacionales, hay una gran inequidad, una desigualdad enorme social en la cobertura del Sistema Nacional de Salud y destacadamente en las zonas rurales, que incluyen muchas de las comunidades indígenas, se dejó de invertir en el desarrollo de la infraestructura hospitalaria, de la atención de las personas, del reclutamiento del personal. Esto lo hemos venido diciendo ahora que estamos empeñados en transformar el sistema de salud, el déficit de más de 240,000 profesionales de la salud. Y esto lo pudimos constatar cuando hicimos giras con el presidente el año pasado y vimos las condiciones en que operan muchos de los hospitales y centros de salud en las zonas rurales. Entonces, efectivamente es cierto que por 40 años se ha desatendido a las poblaciones rurales e indígenas. Conscientes de eso, una de nuestras preocupaciones ahora que está la epidemia de COVID fue, y lo dijimos desde marzo, el momento en que se empezaría a desplazar la epidemia desde zonas urbanas, donde ingresó al país, ingresó mayormente a zonas urbanas y en particular dentro de las zonas urbanas a colonias de mayor capacidad económica, pero sabíamos que eventualmente se desplazaría hacia las comunidades urbanas y rurales. Y como ahí viven las personas que están menos favorecidas social y económicamente, porque también la economía del país es extremadamente desigual, México está entre los primeros 5 países con mayor desigualdad económica del mundo, y sabíamos que eventualmente llegaría ahí. Pero, resumiendo, me llama la atención este comentario. El jueves pasado tuvimos un foro que organizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, específicamente la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que su titular es Víctor Suárez, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, y fue precisamente sobre esto, COVID en el mundo rural e indígena. Participó el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, nuestro compañero Juan Ferrer, director del INSABI, Armando Bartra, un académico connotadísimo, experto precisamente en estos temas, y otros colegas también de comunidades rurales y productores agrícolas. Y la reflexión fue precisamente sobre esta preocupación, cómo el COVID se ha desplazado a comunidades rurales. Y nos llama la atención porque en uno de los comentarios durante el foro señalamos esto, cómo había entrado el COVID a partir de viajeros internacionales con poder económico que fueron a Estados Unidos o a Europa y no había ningún reclamo, es una realidad constatable. Y luego en las noticias como estas que estamos viendo, estas olas de desinformación, el tema era una exaltación porque yo había dicho que el COVID llegó en grupos socialmente adinerados, cuando el foco de atención es la preocupación de que los no adinerados son quienes ahora pueden sufrir el COVID. Claramente se ve que hay prioridades diferentes en la cabeza de cada quien, pero bueno, cada quien se preocupa de lo que se debe preocupar. Nosotros nos preocupamos de las comunidades pobres,
que es a quienes hay que ayudar a proteger, porque nuestra obligación es proteger el interés público. Pero desde que empezó el COVID, y lo hemos presentado repetidamente, estamos trabajando muy coordinados con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con los distintos coordinadores territoriales en estados donde vive mayormente la población rural e indígena. El procurador agrario, Luis Hernández, nos ayuda todos los días con información directa de terreno, de territorio, sobre las comunidades indígenas. La Secretaría del Bienestar y la Coordinación de Programas Sociales también nos ayuda a llevar información, traer información y también llevar los mensajes de salud pública. Llevamos más de 2 meses y medio trabajando en ello. Entonces, doctor Baruch, no la UNAM, sino doctor Jorge Baruch, creo que su respuesta ha llegado. Gracias. Gracias. Y además tú estás haciendo bien tu trabajo. O sea, porque no es que estés preguntando de mala fe o de manera tendenciosa. ¿No? Lo hiciste muy bien. Son para que las no dudas se que sienta surgen. pues que estás tú son las algo dudas que surgen indebido, no. A partir de Muy bien. las notas periodísticas del día pues es mi obligación venir a cuestionar esto. Gracias. Sí. La compañera. Gracias. Hola, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle, el Consejo Nacional de Fomento Educativo entregó el año pasado 448 millones de pesos en contratos a empresarios cercanos a su director y a compañías sancionadas por el Banco Mundial. ¿Es esto aceptable en su administración y qué se debería de hacer para evitar eso? Pues no tengo información al respecto, pero vamos a investigar. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros no somos corruptos. Si hay un acto de corrupción en el gobierno, se castiga a quien sea. No hay impunidad, porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. La gente votó por un cambio verdadero y lo principal, si me preguntan de nuevo cuál es el plan, qué es lo que están haciendo y seguirán haciendo, dígalo en una frase. Usted que ni siquiera habla de corrido, y dígalo además parado en un solo pie: acabar con la corrupción. Ese es el plan. Porque partimos de una premisa fundamental: nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción política es lo que ha dado al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay desigualdad, hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia. Por eso digo, no es epidemia, no es pandemia, es la peste más funesta que ha dañado a México. Entonces, así como estamos atendiendo y enfrentando la pandemia del coronavirus, estamos también enfrentando la peste de la corrupción. Con una mano enfrentamos el coronavirus y con la otra, y así con puño
cerrado, puño fuerte a la corrupción. Porque si limpiamos de corrupción el gobierno, si desterramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de México. Y lo vamos logrando. Tan es así, ¿cuándo se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se acaba de dar a conocer? Porque esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaban funcionarios públicos. Y les diría, algunos empresarios, no todos, porque hay empresarios muy responsables, pero como en todos los sectores hay fichitas, y en esto también participaron medios de comunicación. Era la corrupción somos todos. Hay clientes, de hecho, de las factureras como la Cámara de Diputados, la UNAM, Sí. el Club Atlas, Sí, Radio sí. y TV Hidalgo. Esos, por ejemplo, Partidos, periodistas, funcionarios públicos, gobiernos, todos ellos van a ser todos exhortados van a ser pagar. requeridos. No hay impunidad. Y qué bien que se explicó el procedimiento. Son dos niveles. Los vamos a decir, autores intelectuales, los que maquinaron todo este fraude con influyentismo, las empresas factureras están bien identificadas, por eso se están presentando denuncias penales, y la gente, los contribuyentes que utilizaron este procedimiento para reducir el pago de impuestos, algunos conscientes, otros sin saberlo. Entonces, por eso, de inmediato, querellas penales a los de arriba. ¿Son cuántos? 43. Y a 8,000 contribuyentes, personas físicas o morales. Persona física son los ciudadanos que actúan de manera personal, y personas morales son las empresas. También esto, porque a veces se habla y se piensa que todo el mundo sabemos, ¿no?, qué es persona física, qué es persona moral, y todos tenemos que ir formándonos, aprendiendo. Siempre se aprende. Bueno, son 8,000 aproximadamente que participaron en este paquete, porque no es todo, se va a continuar. A los 8,000 se les va a hacer llegar un aviso, una invitación, un exhorto, que sepan que les va a llegar.
no sé si ponen el formato, hay un buzón especial, y ahí se les va a indicar a dónde tienen que acudir con el propósito de que regularicen su situación. Este es otro tratamiento. Si desde luego en el plazo de 3 meses no se regularizan, pues entonces tenemos ya que proceder legalmente. ¿Por qué lo hacemos? Porque no podemos ser cómplices, no podemos encubrir a nadie. Imagínense si la directora del SAT, Raquel Buenrostro, que es una mujer recta, íntegra, honesta, incorruptible, por eso está ahí, le informa al presidente o el procurador fiscal que existe esto y no hacemos nada, pues estamos nosotros encubriendo. También por eso ofrezco disculpa por las molestias que pueda causar esta acción. Ojalá y comprendan de que es mi deber, es mi responsabilidad. Y esto es parte del cambio. Todo esto nos va a ayudar mucho para que actuemos con rectitud, con integridad, con el compromiso de que los impuestos no se van a utilizar para hacer rico a nadie como era antes, que se hacían inmensamente ricos los servidores públicos, que apenas llegaban a los cargos de gobierno empezaban a amasar grandes fortunas. Eso ya no. Entonces las contribuciones, que ya ni siquiera quiero llamarle impuestos, las contribuciones son para que se beneficie a los demás, para ayudar a los que menos tienen, para que tengamos un buen sistema de salud pública, que si alguien se enferma no le falte las medicinas, que tenga una cama para ser hospitalizado, que tenga un médico, un especialista. Pues para eso son las contribuciones, para que se pueda financiar la educación y para sentirnos todos muy satisfechos con nosotros mismos por ser profundamente humanos, por no estar apostando a el individualismo, que no se nos endurezca el corazón, que podamos tender la mano al que lo necesita. Entonces, eso es lo que puedo contestarte. Presidente, mi segunda pregunta es sobre la violencia en Oaxaca. Ayer 15 personas fueron asesinadas, la mayoría eran personas indígenas, por sujetos armados. ¿Qué está pasando en la región y qué medidas va a tomar su gobierno para? Pues estamos ya en comunicación con el gobierno de Oaxaca. Es una situación muy triste, muy lamentable, porque es un enfrentamiento entre comunidades, vamos a decir. Son diferencias que tienen en el mismo municipio, San Mateo del Mar. Es una confrontación por el gobierno municipal. Por un lado, son pobladores de la cabecera municipal,
y pobladores de comunidades. Siempre no siempre, pero suele pasar de que en los ayuntamientos, los gobiernos municipales, cuando hay elecciones y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades del municipio porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o el presupuesto del municipio solo se aplica en la cabecera municipal y no se distribuye en las agencias. Esto genera rivalidades y confrontación. Es muy triste, muy lamentable lo que sucedió y desde luego que nosotros vamos a intervenir. Es un asunto de diferencias por la autoridad municipal. ¿Cómo se va a intervenir, perdón? Buscando la conciliación, que haya diálogo, que haya paz, que se evite el uso de la violencia. Siempre lo hacemos. Pero no con la Guardia Nacional o el Ejército. No. Cuando interviene la Guardia Nacional es para que se evite la confrontación. Lo que pasa que San Mateo del Mar está en el Istmo, es una comunidad apartada, conozco, he ido allá y pues son autoridades de usos y costumbres, es un gobierno municipal de usos y costumbres. Entonces, y tenemos que buscar la forma de que se concilie, pero no con el uso de la fuerza. Presidente, y ya si me permite una última, aprovechando que está el canciller, ¿qué pasó con la reunión con su homólogo Donald Trump? ¿Sí se hará presencial o virtual? Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy breve, les estaremos informando cualquier avance que haya en esa dirección. Como ustedes saben, el día 1 de julio entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y por lo tanto, estamos en comunicación los tres países para ver cómo lo vamos a simbolizar, cómo lo vamos a acelerar, cómo lo vamos a profundizar y celebrar. Pero en cuanto tenga yo información se las doy con todo gusto. Hasta el día de hoy no tenemos nada establecido. Van los hombres, compañeros. Gracias, buenos días, señor presidente. Son un tema relacionado con lo que presentan de la cuestión fiscal y un par de preguntas que le quiero hacer a usted. En particular, bueno, la pregunta se la dirijo a usted, aunque estoy seguro que la directora del SAT es quien puede responder con la cuestión técnica. El tema de ir precisamente sobre los factureros y de tener este esquema de facturación fiscal, pues es algo que es largamente anticipado. De hecho, pues usted sabe, presidente, que es un principio de equidad propiciar que todos los ciudadanos y las empresas pues paguemos los impuestos de manera equilibrada, por lo cual evidentemente pues yo le felicito por tener la determinación. Ahora, mis preguntas son muy directas, ¿no? En particular, si nada más se considera el ejercicio fiscal del 2017, como dijo el procurador fiscal, o si se consideran otros. Se sabe que el Código Fiscal habla de que son 7 años, ¿no?, los fiscalizables en particular. El otro gran asunto es precisamente sobre la profundidad a la que se puede ir en esta materia. Hablaba el presidente de 8,000 contribuyentes y pues estábamos hablando de 33 empresas factureras. Se sabe que esto va a mucha mayor profundidad. Y la otra cuestión, a la directora del SAT, bueno, el día 30 de este mes se cumple
el plazo que fijaron nuevo relacionado con la pandemia para que los contribuyentes, personas físicas, presenten sus declaraciones fiscales. Preguntarle si se va a ampliar o si se mantiene ese plazo como inaplazable. Y finalmente, en la cuestión fiscal, también preguntar, hay muchos contribuyentes, personas físicas, muchas, personas morales seguramente también, que por alguna u otra razón están irregulares, no han cubierto sus impuestos de ejercicios fiscales anteriores, incluso antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación. Seguramente esa sería una fuente de ingresos muy importante si lograran la regularización. Preguntarle a la directora y a usted, señor presidente, si existe la posibilidad de que se diseñe un plan especial para esas personas que están en mora, que están atrasadas, que por alguna razón no han presentado sus declaraciones, sus impuestos, para que se regularicen y bueno, puedan entrar precisamente al empeño de aportar, como usted lo manifiesta, que no sean impuestos sino aportaciones, precisamente para el desarrollo de nuestro país. Y si me permite hacerle una pregunta sobre mi región. Gracias, presidente. Con relación a lo de las factureras, como ustedes saben, en los procedimientos fiscales las auditorías llevan mucho tiempo. Entonces hay que pedir información, el contribuyente tiene derecho a presentar también su información adicional o comprobatoria que él crea que acredite o que compruebe que lo que él hizo está bien. Estos procesos son muy largos. La revisión de auditoría se puede llevar desde 3 a 6 meses y en lo que se va intercambiando información con el contribuyente puede tomar hasta 1 año. Con el objeto de ser más eficiente y más ágil la recaudación, la estrategia fue revisar un solo año, que es 2017. Sin embargo, nosotros por experiencia lo que hemos observado es que una empresa que tiene un comportamiento irregular lo repite. Entonces tomamos el 2017 y sabemos que seguramente el 2018, el 2019 y el 2020, si la empresa sigue operando, sigue usando pues sigue operando de la misma manera. Entonces lo que hacemos es para hacer más eficiente la recaudación, porque ahorita lo que necesitamos son recursos para las necesidades y los gastos corrientes, nos revisamos un solo ejercicio, nos traemos a las empresas o a los contribuyentes que están irregulares, pero ya sentados con nosotros, entonces ya revisamos todos los años. Y eso permite una recaudación más ágil sin necesidad de hacer auditorías, y también para el contribuyente también es mejor, porque el que se quiera regularizar, el simple hecho de no abrir la auditoría, nosotros como autoridad fiscal ya no estamos obligados a cobrarles multas, recargos, otros gastos onerosos, que incluso si ellos no vienen y se autocorrigen, digamos que ellos de manera voluntaria, sin necesidad de auditoría, hacen la corrección de los años anteriores, entonces no pagan esos accesorios, ¿no? esos gastos adicionales, por así decirlo, esos costos fiscales adicionales. Entonces, la estrategia es focalizar un año, y luego de ahí con el año generalizamos todos los demás. Y prácticamente así lo estamos haciendo también, por ejemplo, en el caso de grandes contribuyentes que se han visto algunos casos mediáticos, se revisa muy bien un año, ya que en el año nos pusimos de acuerdo, decimos, bueno, eso lo hiciste en 2015, ahora 2016, 2017, 2018, hasta la fecha. Por eso los montos han sido grandes, ¿no? Pero eso es meramente como estrategia, que es así el año. Con relación a lo de la prórroga, lo que también para muchos ya conocen, el día de ayer, el día lunes, se hizo del conocimiento también de una aplicación ya para que la gente pudiera desde su casa generar la e-firma. ¿Por qué? Porque el SAT, desde que empezó la pandemia, lo que hemos procurado es que no se nos acumule la gente en las oficinas por un tema de seguridad, y también estamos espaciando las citas. Y además de espaciar las citas, algunos servicios que antes no se daban en línea se han empezado a generar en línea. El último que acaba de entrar es la e-firma. Ahorita, en estos momentos, desde el día de ayer, la gente me está haciendo algunas estimaciones de cuántos contribuyentes, personas físicas, son las que faltan de declarar. Me están haciendo una estimación de cómo están las citas, y entre hoy y mañana veremos si es necesario o no la ampliación del plazo, ¿no? Pero eso lo daremos a conocer en estos días.
¿Era otra pregunta, perdón? Sí, era el tema de que hay muchas personas, sobre todo físicas, aunque también morales, que por alguna razón, quizás por omisión, quizás por imposibilidad de hacerlo en su momento, tienen moras, atrasos. Si existiría algún plan diseñado ex profeso para que estas personas pudieran regularizarse. Entiendo que muchas de estas personas no son omisos por su voluntad y que quisieran colaborar y contribuir con el gobierno de la Cuarta Transformación, pagando sus impuestos regularmente. Sin embargo, los montos quizás o la complicación de las declaraciones multianuales se los impide. Sí. En general, todo el proceso que ha hecho el SAT todo este año ha sido de invitación a todo el contribuyente que se pueda o se quiera regularizar. Se le ha ofrecido asesoría, se le ha orientado para que se autocorrija. Cuando asisten a las oficinas del SAT, ya sea en el caso de grandes empresas, también tenemos horarios, digamos, y oficinas para recibirlos, así como las personas o las empresas más pequeñas que van a las oficinas recaudatorias, se les da una asesoría para hacer una autocorrección y con el objeto de no generar discriminación y con el afán de generar una nueva cultura fiscal donde todo el mundo pague. Lo que estamos haciendo es que nosotros, por Código Fiscal de la Federación, el artículo 74 nos permite hacer disminuciones de lo que se llaman multas y recargos. Como lo dijo hace un momento el procurador fiscal, ya hubo cambios en la Constitución donde no hay condonación de impuestos. El impuesto se va a entender como el monto histórico, que fue lo que no se pagó en su momento, más lo que le llaman la actualización, que no es otra cosa más que pegarle el equivalente a la inflación y traerlo al año actual, ¿no? Esa es la contribución, eso no se puede condonar. Sin embargo, hay costos adicionales como las multas y recargos que el Código Fiscal nos permite disminuir o reducir. Entonces, lo que estamos haciendo es generando todo el tipo de facilidades. Cuando aplica, conforme al Código Fiscal, una disminución de las multas y de los recargos, se les aplica una disminución. También en aquellos casos en los que se pueda pagar en parcialidades, también se les ofrece el pago en parcialidades, ¿no? Eso se van estudiando los casos conforme al contribuyente tenga sus necesidades y sus requerimientos. Si se están presentando las facilidades, no se pueden dar de manera generalizada porque obedece a la situación que cada contribuyente tenga en su momento. ¿Cómo no? Omití presentarme, Demián Duarte, Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Señor presidente, le quiero hacer una pregunta en particular, que son dos temas sobre una misma región. Una en particular, es una región que nos duele en Sonora, que es Guaymas, muy en específico. Me contactaron un grupo bastante grande de pescadores de Guaymas, muy preocupados y sobre todo con muchas ganas de trabajar. Representan ellos a 1,200 familias del puerto y ellos están muy preocupados por el tema de las concesiones pesqueras. Estamos hablando precisamente de 200 concesiones pesqueras que atienden a la zona de Guaymas en particular. Se entiende que en Sonora en general hay 400 concesiones de este tipo enfocadas a la pesca de camarón. Estas concesiones, curiosamente, este año 2020 se vencen, se cumplen 30 años de que fueron entregadas en una estrategia que yo pudiera llamar del neoliberalismo para poner en manos del sector privado, pues esto que son el tesoro de nuestro mar, en particular del Mar de Cortés, que es el camarón. Muy en específico, los pescadores me han dicho que ellos sufren, y sus familias también, de una situación que ellos consideran injusta, en particular porque de ser los dueños se convirtieron ellos en empleados, y me dicen, somos empleados que no tienen absolutamente ninguna prestación. Los patrones, los dueños de las concesiones, de los cuales pudiera decir hasta los nombres y apellidos, pero me lo reservaré por respeto digamos a su intimidad, pero el asunto es que algunos de ellos dicen que ganan más teniendo el barco amarrado que saliendo a pescar. Y el asunto de fondo es que estos pescadores de Guaymas me piden que sea el conducto para manifestarle a ustedes su inquietud. Ellos lo que quieren es trabajar, no están pidiendo que les regalen nada, no están pidiendo ni
subsidios, ni que les condonen impuestos, ni que les regalen absolutamente nada, simplemente condiciones para poder salir a pescar. Y me dicen que, bueno, que precisamente consecuencia de esta estrategia de hace 30 años es que Guaymas está en la ruina en la que se encuentra. Basta con, yo sé que usted ha estado ahí en el puerto de Guaymas, basta con pasearse por la calle Cerdán y ver lo que fue el esplendor de otra época, ¿no? Y ver ahora lo que en las ruinas en que se ha convertido un puerto que anteriormente fue el orgullo de Sonora, un lugar que era muy cosmopolita, ahora pues es un pueblo olvidado. Y bueno, la verdad es que a los pescadores de Guaymas, a la gente de esta región en específico, le interesa mucho la intervención de su gobierno, señor presidente, para retomar el esplendor de lo que alguna vez fue. Aprovecho el tema de Guaymas porque también me contactó la familia del expresidente Adolfo de la Huerta. ¿Sí? Se cumplieron 1 de junio 100 años de que él tomó posesión de manera interina del cargo. Los familiares del expresidente Adolfo de la Huerta, bueno, me hablan de que él comparte muchas características con usted, en lo particular, sobre todo la honestidad y el compromiso con el asunto de democratizar al país, luchar contra la corrupción, entre algunos otros aspectos. Ellos lo que consideran es que se ha cometido una injusticia con el presidente, pues se le ha olvidado, se le ha borrado de la historia. Ellos hablan de muchas diferencias, muchos asegúnes con quienes al final de cuentas obtuvieron el triunfo después del movimiento revolucionario, de la tercera transformación precisamente, y me pidieron, bueno, que le pusiera el tema sobre la mesa para plantearle pues la posibilidad de que se haga algo en memoria del expresidente de la Huerta. No hay que olvidarnos que él, entre otras virtudes, era músico y compuso precisamente esa canción que se llama La Barca de Guaymas. Gracias. Sí. Bueno, en el caso de los pescadores, aprovecho para informar a todos los pescadores y también al pueblo de México que se les está ayudando a todos los pescadores. Se están entregando apoyos a 180,000 pescadores del país, tanto del Pacífico como del Golfo. Se están entregando estos apoyos. Nada más les quiero recordar a los pescadores, amigos, primos, hermanos, de que ese apoyo que se está entregando en estos días es para toda la familia, que aunque es poco, debe de repartirse, ni que hay que llevarlo a la casa, que no se quede en otros sitios. ¿Por qué este programa? Porque los pescadores ayudan mucho para que haya vedas y que no se sobreexplote el mar, los ríos, que no se termine con las especies, sea el pescado, sea el marisco, y hay que apoyarlos. Antes no se les apoyaba o se hacía a través de organizaciones, lo mismo que hemos venido aquí hablando, y no les llegaba nada. Ahora es directo, se hizo un censo. Por eso hablo de alrededor de 180,000 pescadores. Y tomamos en cuenta lo de los permisos. Si son pescadores, no van a tener ningún problema, no debe de haber favoritismo, influyentismo, corrupción en la entrega de los permisos. Ya el coordinador de pesca seguramente está tomando nota, el secretario de
Agricultura también, y vamos a hacerles llegar este planteamiento. Si se vencen sus permisos, no va a haber problema para que los puedan renovar. Se revisan para que no haya acaparamiento, que familias, pero incluso algunos políticos, no de sí, ahora, sino de antes, se hicieron de la manera de que… Sí, pero ahora todo está en revisión para que no haya monopolios, no haya acaparamiento y se apoye a los más necesitados. Acerca de el presidente Adolfo de la Huerta, es un personaje de primer orden que en efecto ha sido olvidado y fue un hombre íntegro, una gente honesta. Fue el que entró a la presidencia luego del asesinato del presidente Venustiano Carranza. A él le tocó sin el acuerdo del entonces hombre fuerte Álvaro Obregón, o sin el acuerdo del todo de Álvaro Obregón, negociar con Francisco Villa. Esta negociación se llevó a cabo en Coahuila. A partir de esa negociación se le entregó a Villa la hacienda de Canutillo, en Durango, muy cerca de Parral, donde fue después asesinado. Un movimiento que se conoce como el movimiento de la Huertista. Él se fue al exilio, al extranjero, y allá murió, y era compositor y era músico, y murió siendo un hombre íntegro, pobre, vamos a decir, después de haber estado de presidente de México. Es un caso parecido al de don Adolfo Ruiz Cortines, de los pocos presidentes honestos que han habido en la historia de nuestro país. Por eso sí lo tenemos que recordar, y más ahí en Guaymas, pues cuando yo vaya, y además vamos a pedirle a los de la Comisión de la Memoria Histórica que lo exalten, que reconozcan, ¿sí?, sus contribuciones, porque sí, en efecto, es de los olvidados, ¿sí?, de los héroes anónimos que hay, muchos en el país. Y Guaymas, pues, es la historia de México. ¿Cuántos presidentes han sido originarios de Guaymas? 3. Adolfo de la Huerta, Abelardo de los Rodríguez y Plutarco Elías Calles. 3. Digo, ayuda para refrescar la memoria. Sí, por ahí por Guaymas, sí, bueno, es toda la historia. Por ahí se fue al exilio también el maestro Vasconcelos. Hay un plan que dejó el maestro Vasconcelos cuando se va al exilio. Durante esa época sale de Guaymas al extranjero. Pero en fin, eso es otra cosa. Ustedes dos. Sí, señor presidente. Una pregunta en relación con el problema de las factureras.
Ahorita usted mencionó y confirmó que efectivamente fue una denuncia que surge de un problema que es convalidado por los exfuncionarios. Yo quisiera saber concretamente si hay algún funcionario, exfuncionario, que haya sido o que será hoy involucrado en la querella, porque era evidente que inclusive ellos promocionaban y se decía que cobraban comisiones sobre el tema. Sí hay. ¿De primer nivel? No sé si del primer nivel, de los que están en la querella. Es tercer nivel, pero de los ejecutivos, ¿no? De los que decidían. Machuchón, un machuchón. Sí, hay de todo, pero quedamos de que por respeto a la dignidad y al debido proceso, ¿sí?, vamos a que esto se resuelva en las instancias judiciales y que también los 8,000 contribuyentes reciban, porque es un asunto confidencial, su notificación. Nadie se va a enterar, para que puedan ponerse al corriente. Sí, también preguntarle, señor presidente, que usted ayer manifestó que la posición del gobierno era vigilar o sería vigilar las elecciones. Sin embargo, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el guardián de las elecciones es el INE. ¿Esto Sí. no va a generar un conflicto de intereses o de poder? No. Ellos son los que tienen esa encomienda. Legalmente al INE le corresponde, pero el presidente de México puede opinar, puede ejercer su derecho de manifestación, como cualquier ciudadano. Entonces, si yo me entero de que están comprando votos, de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer a un partido, a un candidato, pues como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo, ¿o no puedo? Claro, si conozco de un acto ilícito, acabamos de hablar de no al contubernio, no voy a ser yo tapadera, mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Ellos hacen su trabajo y yo como ciudadano y como presidente, que quiero que en este país no haya fraudes y quiero que no haya simulación, que nadie se haga de la vista gorda, sino que se respete la voluntad del pueblo, porque es un derecho sagrado. Pues ese fue el lema de Madero: sufragio efectivo, no reelección. Hay una entrevista que le hacen al presidente Madero antes de el triunfo de la revolución maderista que acaba con el porfiriato, y habla de la democracia. Voy a traer ese texto. Es de cómo él dice, hay muchas demandas, hay grandes y graves problemas nacionales, pero al llegar yo a la presidencia, de ahí retomé lo de guardián. Me voy a convertir en el guardián de
los derechos y de las libertades del pueblo. Y voy a garantizar el voto libre, elecciones limpias y libres. Es su compromiso. Entonces no sé por qué se molesta el presidente del INE. Todos debemos de ayudar, todos, a denunciar si sabemos de un fraude. Y recordar que ahora existe ya la Procuraduría Electoral y es delito grave el fraude electoral. Entonces, van a estar vigilantes los ciudadanos, vamos a estar vigilantes los ciudadanos. Ya no es el arreglo en lo oscurito de que, a ver, en una reunión con el presidente para que se le dé, aunque no reúna los requisitos, la candidatura a un personaje afín al régimen. Todos esos enjuagues que hacían, de quedarse callados ante el fraude, ante la compra de votos, del rebase de los topes de campaña, nada más para los jóvenes, los más jóvenes que nosotros. Saben que cuando la elección del 2012 nosotros denunciamos de que el candidato del PRI, en ese entonces el licenciado Peña, había rebasado los topes de campaña. Pues en respuesta a nuestra denuncia, nos presentaron también a nosotros una denuncia acusándonos de que habíamos rebasado el tope de campaña. ¿Y saben quién terminó acusado de rebasar el tope de campaña? Nosotros. O sea, lo mismo en el 2006, pero todo eso está aprobado. Había una... bueno, pues creo que es la misma, o ya se modificó. Había una Procuraduría de Delitos Electorales. FEPADE. Me acuerdo que es una abogada la que estaba ahí. Y se demostró que de Los Pinos salían las llamadas de la guerra sucia contra nuestra. Se demostró. Y entonces se presentó la denuncia, se hizo la investigación, la institución esta llegó a la conclusión de que en efecto ahí estaba el centro de operaciones en Los Pinos, en contra nuestra, en la campaña del 2006, pero que no estaba considerado como delito grave y que por lo tanto no había nada que hacer. ¿Cómo es que dicen los abogados cuando le quieren dar carpetazo a un asunto? Sí, pero dice, sí prescribe, pero dice, por notoriamente improcedente, por notoriamente improcedente.
pero en fin, vamos. No, allá. Gracias. Buenos días, Esteban Durán, México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Presidente, un integrante de su gabinete, propiamente del titular de Seguridad Ciudadana, aspira pues a la gubernatura de Sonora. ¿Qué opinión le merece su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Cómo lo maneja usted? ¿Ha estado bien? ¿Le daría usted su palomita para que se fuera al gobierno de Sonora? Y en cuanto a los proyectos, al proyecto del Tren Maya, presidente, ¿cómo va este proyecto? Ya definitivamente se eliminaron esos obstáculos que ambientalistas y ecologistas, e inclusive algunos otros partidos y grupos andaban diciendo que se iba a destruir la selva, que iba a haber un deterioro ecológico. Ya completamente se eliminó esto, va bien este proyecto. Y finalmente con el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿se entregará en tiempo y forma este proyecto? ¿Habrá alguna modificación que se tenga contemplado o se entregará como usted lo mencionó hace tiempo? Gracias. Bueno, acerca de lo primero, no quiero opinar por lo pronto. Estoy en huelga. Acerca de lo segundo, bueno, para no dar pie a malas interpretaciones, sí diré que el secretario de Seguridad Pública es de primera. Me ayuda mucho, nada más. Si lo de lo otro es cuestión política, electoral, eso en su momento. Si me preguntan cómo está actuando, muy bien, me respalda, me apoya. Bueno, díganme ustedes si conocen a un secretario de Seguridad Pública en la historia reciente que esté coordinando el Gabinete de Seguridad desde las 6 de la mañana. Ninguno. Bueno, pero ahí hacemos a un lado eso. El Tren Maya va, hoy precisamente se va a lanzar la convocatoria para el tramo 5, que es Cancún-Tulum, y ya tendríamos toda la primera etapa. Y ya se está trabajando en el Tren Maya. Y aprovecho para decir que el trazo principal del tren va sobre la vía del ferrocarril del sureste que se inició desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando el general Francisco J. Mújica era secretario de Comunicaciones, y ese tren lo continuó el gobierno de la vía férrea, la siguió construyendo el gobierno del presidente Ávila Camacho, y lo inauguró el Tren del Sureste el presidente Miguel Alemán. Entonces, sobre ese trazo que se hizo desde los años 30 del siglo pasado, es que se está construyendo la nueva vía para el Tren Maya. Es información para los que conocen, porque hay algunos que no han tenido la oportunidad de ir al sureste, y ojalá y fueran, porque es de las regiones más bellas. Seguramente saben de el río Sumacinta y de Tenosique
y de Boca del Cerro, que es uno de los lugares más bellos de México, del mundo. Es donde termina el Alto Usumacinta y comienza el Bajo Usumacinta, lo que es ya navegable del río Usumacinta. El río Usumacinta es el mono sagrado, es el río más grande de México y era como la avenida principal, la autopista, la carretera más importante de la región maya. El río Usumacinta divide Guatemala de México. Bueno, ahí en Boca del Cerro, desde los años 50, se hizo un puente para el tren, de esos puentes que se montaban, se traían de Europa, y hay muchos en todo el país. Bueno, en ese puente va a pasar el Tren Maya. ¿Por qué cuento todo esto? Porque no es un trazo nuevo. Hay una parte de Mérida a Cancún y de Cancún a Tulum, que es en la carretera que está actualmente. Originalmente se pensó hacer un trazo de Valladolid a Tulum, pero ahí sí se tenía que afectar, si no selva, porque también eso ojalá y se analice bien qué es un acahual, porque pues no todos los ambientalistas saben qué es un acahual, qué es un monte alto y qué es una selva. Porque hay diferencias. Un acahual, ¿sí?, son plantas que van creciendo, que se dejan crecer para que se vaya fertilizando el suelo y luego viene el sistema de tumba, roza, quema para la siembra del maíz. Entonces se deja crecer para la fertilidad del suelo. Y antes, en el sistema de producción agrícola, era la forma de que las tierras mantuvieran la fertilidad con un sistema de rotación. Se trabaja en un sitio, hay lo que se llama un trabajadero, una milpa, luego al año siguiente es otro acahual el que se tumba y se regresa a los 3, 4, 5 años al primero que se echó abajo para sembrar y ya está el monte alto y hay fertilidad. Porque desde luego que antes y todavía no se usaba el fertilizante químico. Pero regresando al tren, vamos avanzando. Los conservadores y también los de las organizaciones no gubernamentales, que como decía yo ayer, antier, es algo extraño porque se llaman organizaciones no gubernamentales, pero
dependían del presupuesto. Y como ahora ya no hay ese tipo de financiamiento, pues ya todo les parece mal. Lo mismo con los que recibían apoyos de 80 fideicomisos del CONACYT y no presentaban resultados, eran becados. ¿Por qué no becamos a los hijos de los pobres para que estudien? A los hijos de familias indígenas. ¿Por qué las becas siempre tienen que ser para los de arriba? Entonces, todo eso es lo que ha generado este malestar, esta desinformación. Pero aclaro también, no es inconformidad, malestar en las comunidades por donde va a pasar el Tren Maya. Allá la aceptación es casi total, entre otras cosas porque se van a crear 80,000 empleos, va a haber trabajo. Pero los conservadores de la academia pues están inconformes, muchos financiados por organismos internacionales. Y la otra pregunta es sobre el aeropuerto. Lo mismo, llueva, truene o relampaguee, el 21 de marzo del 2022 vamos a estar inaugurando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y fíjense, ya que se sigue tratando el tema, ¿cuánto nos iba a costar el aeropuerto de Texcoco? 300,000 millones de pesos. ¿Cuándo lo iban a terminar? Según los planes, a finales del 2024. Iban a acabar con el lago de Texcoco por completo. ¿Cuánto va a costar el nuevo aeropuerto? 80,000 millones. De 300 a 80,000. 220,000 millones de pesos de ahorro. Y lo vamos a inaugurar, repito, el 21 de marzo del 2022. ¿Cuántos amparos interpusieron en contra de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco los ambientalistas? Creo que ninguno. ¿Cuántos amparos interpusieron los ambientalistas y estos de la sociedad? ¿Cómo se llama esa? Mexicanos en favor de la corrupción. Como 200. Entonces, vamos adelante. O sea, yo tengo que agradecerle mucho a los ingenieros militares, porque están trabajando día y noche con sana distancia para que no vayan aquí a decir los médicos que se está incumpliendo con las recomendaciones,
y se está avanzando y vamos hacia adelante. Y me dio mucho gusto estar aquí. Muchas gracias a la participación de la iniciativa privada en el combate a la pandemia. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias porque nos están ayudando mucho y ahí vamos. Es muy claro que a pesar de los pesares se pudo domar la pandemia. Hace unos días vi en redes sociales, porque son las benditas redes sociales, aún con todo lo que pasa y que inventan cosas y los robots estos, a ver si un día Twitter nos da un informe, ¿no?, de cómo. Lo vamos a invitar aquí al director de Twitter. Bueno, formalmente le hago la invitación, que nos diga qué pueden hacer para controlar lo de los robots y las noticias falsas. Una invitación amable, respetuosa. O sea, ¿cuáles son sus limitaciones? ¿Por qué no pueden dejar de comercializar o de permitir que haya este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle respeto a las personas? ¿Por qué no se purifica el manejo en las redes sociales? Yo creo que ellos sí podrían hacerlo, transparentando. ¿Por qué se ocultan las cosas? Somos distintos, somos demócratas, no podemos todos pensar de la misma manera. ¿Para qué escondernos? Yo soy liberal, yo soy conservador, yo soy así, me caes mal, ¿sí? Nada más, si acaso decirlo suavemente, me caes mal, pero pues te respeto, pero de frente, que lo peor que puede haber es el anonimato, el tirar la piedra y esconder la mano. Eso es de hipócritas. Entonces, a lo mejor esta empresa puede venir y explicarnos, porque también ellos tienen que cuidar los equilibrios, de que no haya censura, garantizar las libertades. Pero ¿cuáles son las fronteras? ¿Qué está permitido? ¿Qué no? ¿Dónde está la ética? Entonces, sí sería interesante, ¿no?, una conferencia, una invitación, ojalá te acepte, para que se explique sobre este tema, para no seguir nosotros denunciando de que hay robots, pues eso ya se sabe. Sería lo importante sería, a ver, ¿por qué no se puede controlar, o no se va a controlar, no se va a regular, o ya va a ser así? Pero que no se caiga en el clandestinaje, en la informalidad, que se aclaren estas cosas. Entonces, decía yo, hablando de las redes, de que vi un mensaje
de un usuario en donde habla de las curvas y lo pueden encontrar ahí en redes, del aplanamiento, de cómo se aplanó la curva en México y pone el ejemplo de España y de Estados Unidos, o sea, de la curva en España y de la curva en Estados Unidos. Y luego hay otra reflexión también interesante que recomiendo de una usuaria que dice que estaba el sistema de salud en el suelo, ¿sí? Que además con niveles altos de enfermedad por diabetes, por hipertensión, obesidad, y que lograr lo que hemos hecho, ¿sí?, ha sido significativo. También ahí en las redes, o sea, la gente está ahí, pendiente, ¿no? Entonces, muchas gracias pues a la gente, a todos, porque lo hemos logrado entre todos, a pesar de lo terrible de esta pandemia. Hemos evitado más sufrimientos. Eso es mi balance, mi resultado final, por la gente, los médicos, las enfermeras. Imagínense cuánta fatiga, cuántos días, cuánto dolor, y ahí están. Entonces vamos a salir adelante, estamos saliendo adelante. Ánimo. Nos vemos mañana. Quedan pendientes. El puerto de Veracruz. Presidencia, la próxima semana sale la gira, disculpe. La próxima semana no. No sé, todavía. Todavía no sale. Gracias. Señor, acaban de tomar a unos trabajadores públicos